¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Revelaciones. Vaya semana que nos tocó vivir en torno a la violencia, a la incapacidad por parte de las fiscalías, pero no solamente la incapacidad de las fiscalías. Estamos hablando también, por supuesto, de la corrupción. Estamos hablando de fiscales que no tienen pruebas concluyentes y se atreven, en pocas palabras, a abrir la boca y a empezar a revictimizar a personas que fueron asesinadas, a mujeres que fueron víctimas otra vez de la violencia. Ya hemos hecho un recuento: Digno Ochoa, Leslie, por supuesto, Leslie Berlín. No olvidemos el caso también de Devani Escobar. No olvidemos el caso de Yolanda y muchas más. Estas fueron mediáticas, pero las que ni siquiera llegan a los medios. El comportamiento de las fiscalías verdaderamente ha sido vergonzoso por donde se le quiera ver. Y esta noche vamos a escuchar a tres voces precisamente. Federico Anaya, maestro, que estará por supuesto analizando qué es lo que pasó. ¿Son autónomas o no son autónomas las fiscalías? ¿Y cómo logramos darles tanto poder a los fiscales? Paola Zavala, el punto de vista de lo que sucede al interior de estas dependencias o ex dependencias, como dicen algunos. Y por supuesto, Ana Katiria Suárez, una mujer que ha luchado a brazo partido junto a las mujeres para buscar la igualdad. Quédese con nosotros, por supuesto, aquí en Revelaciones. Comenzamos por supuesto, con Ana Katiria Suárez. Gracias, amigas y amigos de La Octava. Seguimos con este programa de Revelaciones. Seguimos, por supuesto, escuchando voces inteligentes, profundas, que nos ayudan a entender, a comprender un poco más lo que estamos padeciendo, lo que estamos viviendo. Vamos ahora con la abogada Ana Katiria Suárez. Usted lo ubica perfectamente, ha estado ya en La Octava en otras ocasiones, abordando precisamente el tema de las fiscalías, el manejo que hacen de los feminicidios, la revictimización, qué es lo que ha pasado. Mi querida Ana Katiria, te saludo con muchísimo gusto, con toda admiración y respeto, y además, por supuesto, te lanzo la primera pregunta. ¿Cuál es tu lectura de lo que hemos visto ahora en el caso concreto de Jalisco, de Nuevo León, en donde salen los fiscales presurosos, dirían por ahí, a tratar de dar información? Cuando les preguntas si son pruebas concluyentes, te dicen, pues no, pero es parte de lo que tenemos? ¿Qué lectura le das tú a todo lo que hemos estado viviendo esta semana, me queda Ana Katiria? Bueno, primero que nada, Jesús, para mí es lo más honroso poder siempre estar y compartir algún espacio contigo, porque me parece que la credibilidad que tienes habla de la congruencia pues, que tenemos que hacer en este cambio, en este esfuerzo para observar este tipo de casos, ¿no? Lo que te puedo decir es que, si bien es cierto el ejercicio de convertir en este nuevo sistema de las procuradurías a las fiscalías y generar en todo el entorno de la República una autonomía de investigación, de resolución, que en un principio nos daría un poquito de seguridad para que no estuviera viciada, por ejemplo, de instrucciones de superiores jerárquicos como los mandatarios de Estado, representantes del Congreso, etcétera, me parece que se ha convertido en un as bajo la manga de algunos gobiernos. Y hablando en concreto de Jalisco y Nuevo León, te puedo decir que no me sorprende. Creo que conocemos muchísimas historias. En particular, tuve la oportunidad, desgraciadamente, de vivir esta prisa con la que contestan los fiscales para darle paz o tranquilidad a la ciudadanía, tratando de hacerlos creer que ya tienen adelantada una investigación y emitiendo juicios de valor que no solamente criminalizan a las víctimas, sino por sentido común. Cuando tenemos una historia contada por alguien, al menos existen dos más, ¿no? La de la contraparte y la real. Entonces, adjudicarse ese papel de dadores de verdad en un momento de investigación primaria o en el sistema acusatorio de investigación inicial, me parece sobre todo irresponsable y más allá de dar certeza jurídica a la ciudadanía, a quienes estamos inmersas en el estudio del derecho, en la contención de las víctimas. Me resulta sumamente irresponsable criminalizar a las víctimas solamente por emitir comentarios que pareciera una acción de eficacia y eficiencia en la investigación, que dista mucho de ello. En el caso en particular, cuando escuchamos al fiscal de Jalisco decir que la víctima se había inmolado, en concreto la palabra prenderse fuego por ella misma, y que ella misma había generado las amenazas escritas en los textos que vimos en los medios de comunicación, en las paredes, me parece sumamente ofensivo, ¿no? Primero porque hemos visto que una madre soltera ya per se en esta sociedad, en muchas partes del país, no digo todas, una sociedad
con una cultura retrógrada, misógina, patriarcal, en donde se sigue poniendo en cuestionamiento la moral o la reputación o la calidad humana de una mujer que se encarga de sacar adelante un niño con características neurodiversas o neurológicas diversas. A otros me parece una ofensa, al menor me parece una ofensa, a las víctimas indirectas, que son la familia de esta chica que ha sido pues asesinada en feminicidio, y que vimos en muchísimas redes las constancias de súplica, de apoyo y de protección que le hizo a esta fiscalía en particular, ¿no? Este punto que mencionas, querida Ana Katiria, eh, súplicas de ayuda, llevan a cabo acciones, se acercan a las autoridades y caray, terminan matándolas, terminan agrediéndolas, terminan violentándolas de una u otra manera. Hablamos, y en parte ya no lo explicabas, pero profundizándolo un poco, de un sistema podrido, de un sistema que no entiende. Hablamos de que este cambio solamente fue de nombre entre la Procuraduría y la Fiscalía, porque incluso me llama la atención que ahora con esto de las autonomías, los gobernadores pues se lavan las manos y dicen, es problema de la Fiscalía, ¿no? Pero más que para que funcionen bien, parece un pretexto lo de la autonomía. Y justamente lo que dices es muy relevante, porque la crítica que se ha hecho es la intervención, por ejemplo, de los gobernadores o de más altas jerarquías a nivel federal, la injerencia que tienen estos mandatarios en ámbitos judiciales o jurídicos que no tienen que ver con el ejercicio de sus funciones, pero al final es pues una pantalla muy burda, ¿no? Porque yo creo que más afecta al sistema y más afecta a la credibilidad de los mandatarios estatales o locales ser tan tajantes en una investigación cuando estamos en una primera etapa de investigación, y que siempre está bien recordar los casos emblemáticos. Y en lo personal, cuando tuve oportunidad de presentar a una víctima que al final del día pudimos demostrar su inocencia, y que el procurador en aquel entonces de esta Ciudad de México emitió una opinión apresurada por quedar bien con los medios, por fingir que tenían el control de la investigación, por mentir que son capaces de ahondar en investigaciones mucho más profundo de lo que solo pueden ver sus ojos. Es ofensiva esta forma de actuar. Deberían de ser mucho más reservados, incluso con los datos o medios de prueba que tienen para establecer estos criterios. Tendrían que decir, hay reserva en esta investigación, no podemos criminalizar, pero tampoco podemos dar por sentado, cuando además hubo testigos que ya han declarado haber visto cómo fue la mecánica de hechos en estos feminicidios. Y contrapuntear lo que la gente supo a través de que todos tenemos un celular a la mano para poder grabar, o hoy en día no es tan fácil mentir o querer esta forma tan ofensiva de subestimar la inteligencia de la ciudadanía. Me parece que más allá de abonar esta autonomía de las fiscalías, pues sigue siendo muy obvio, muy burdo y de una ofensa terrible el pensar que no nos damos cuenta que son investigaciones manipuladas. No sé si lo que no quieren reflejar es la necesidad de activar otra alerta de género en estos estados. No sé si lo que quieren hacer ver es que el feminismo o la lucha de género o la lucha social, quitándole el término feminista, sino aludir a la defensa de la vida y a decir basta con estas violencias. No sé si quieren volver a tapar el sol con un dedo, pero hoy los ciudadanos y las ciudadanas estamos mucho más informados, estamos más conscientes de lo que son capaces los estados por querer establecer o sostener imágenes insostenibles o que dependen de un hilo, que al momento de que la familia, como en el caso de Devani o Devani, que hay gente que le llama Devani o Devani, no se quedó con los brazos cruzados, y hoy lo que hace la Fiscalía de Nuevo León pues es el ridículo. Totalmente. Finalmente me queda Ana Katiria. Hay un punto que me interesa mucho, sobre todo preguntarte a ti, que estás involucrada precisamente en la defensa directamente de las mujeres víctimas de el papel que juegan los hombres desde la sociedad. Es decir, porque hablamos de que agreden a la mujer, vuelvo a lo mismo, a los casos que hemos visto toda esta semana, pero hay hombres alrededor y se quedan callados. ¿Cuál es el papel que está jugando ese silencio de los hombres al momento de hablar de la agresión en contra de las mujeres?
Pues a mí me parece una complicidad terrible, pero hay un tema que me gusta mencionar repetidamente, y es que, ¿por qué este tipo de hombres, y no generalizo, digo, este tipo de hombres que asumen ese silencio o ese compadrazgo o esas alianzas de defensa, por qué no renuncian a estos derechos que le han sido dados por solo el hecho de haber nacido hombres? Pues es muy fácil, ¿no? Se saben falibles, quizás se saben corresponsables en asuntos de casa, quizá las propias autoridades vienen de cometer los mismos delitos en casa, ¿sabes? Creo que humanizar la justicia también atiende a observar estos factores sociales que hace falibles a las autoridades, sobre todo a los varones que hacen estas investigaciones. Dirán, pues es que también las mujeres violentan en las investigaciones y manipulan. Sí, no digo que no y no voy a justificar ese aspecto, pero muchas veces el sostener puestos que cuesta mucho trabajo, acceder a estos puestos de coto de poder masculino, las hace someterse a ciertas instrucciones por no perder el trabajo. En la parte de las alianzas o de las coparticipaciones o los silencios, que la omisión también es parte del delito, pues creo que se habla nuevamente de sostener este poder patriarcal en el que si todos nos protegemos cuando nos descubran, quizá a mí en un futuro o en una acción que cometí en el pasado, voy a merecer también la protección de estos aliados del patriarcado. A lo mejor resuena trillado o la sociedad, parte de la sociedad seguramente más masculina, está harta de escuchar este tema del patriarcado, de la misoginia, pero si entendiéramos que no significa la lucha entre hombres y mujeres, sino la lucha en contra del abuso de poder que se da entre personas, no entre géneros, y que en este momento de la historia social mexicana a quien atiende este abuso es al género masculino por estos derechos que les han sido dados, que no se les cuestiona su actuar, que no se cuestiona, siempre vemos a un papá soltero que trata de crecer en amor con un hijo con esta pues, neurodivergencia o una situación diversa en el proceso mental de algunos niños, y lo veríamos como un héroe, ¿no? De sacar adelante este chiquitín. Y cuando vemos una madre que lucha por sacar a su hijo adelante, que además es luchadora social, que además es defensora de género, que se atrevió a levantar la voz, entonces qué fácil es criminalizar a estas mujeres, porque además su dudosa reputación deviene de esta maternidad no responsable por los padres. Y por último quisiera mencionar que he establecido en muchísimos foros, incluyendo el Congreso local y federal, que aquellas autoridades que hayan tenido conocimiento de conductas que ponen en riesgo la vida de una mujer y no le dan la importancia, minimizan estas conductas, y después encontramos un resultado final de un feminicidio, de una mujer muerta en feminicidio, deben de ser señalados como responsables de estos delitos. En sus manos estaba la protección de ellas, en sus manos estaba no minimizar y no voltear a ver a esta mujer como una loca más de este país, porque así nos llaman, y deben de ser castigados como corresponsables de estos feminicidios. Lo digo tan abiertamente sin importarme lo que opinen estas autoridades. No puedo permear mi opinión con personas que ni siquiera se tocan el alma por cuidar a una mujer que les está suplicando protección. Querida Ana Katiria, como siempre es un gusto, un placer escucharte y agradecer tu generosidad con la octava. Gracias, muchísimas gracias, y saben como siempre que aquí estoy al servicio de ustedes y de la comunidad para transmitir información, que debamos de cuestionarnos, no nos creamos todo lo que escuchemos en todos los medios de comunicación, salvo que sean medios tan responsables como el que tú representas. Vamos a escuchar ahora al maestro Federico Anaya. Él precisamente toca un punto que no le pierda la pista. ¿Cómo se consolidó el poder de las fiscalías? ¿Cómo se le otorgó? Y sobre todo, el mal uso que se está haciendo al respecto. Seguimos aquí, por supuesto, en Revelaciones, amigas y amigos, platicando este tema de las fiscalías. Las fiscalías, qué tanto, por supuesto, ha funcionado su autonomía, qué tanto es algo idílico. En realidad, en esta semana nos hemos topado con casos que vienen a confirmar lo que se ha cuestionado, el discurso, la narrativa, la situación de las víctimas, en fin. Y le voy a comentar que esta semana en Sentido Común
nuestro invitado, precisamente de esta parte de revelaciones, Federico Anaya, publicó un texto muy interesante sobre este tópico. Mi querido Federico, ¿cómo estás? Bien aquí, gracias por invitarme. Diga usted, de este triste tema, ¿qué dudas tiene? Oye, te iba a preguntar, pues más que dudas, preguntarte tu lectura, esta lectura que tú haces y que te pido la compartas sobre esta autonomía de las fiscalías. En realidad, ¿qué saldo tenemos hasta ahorita después de todo lo que hemos venido viendo? Mira, yo creo que el saldo es en general negativo. Y la parte más triste de un saldo negativo como este es que hubiéramos podido prever que iba a salir mal la apuesta. Confieso que yo no le di en su momento, cuando empezó el movimiento, una fiscalía que sirva mucho seguimiento al asunto. Pero sí me acuerdo que desde que estaba empezando ese movimiento, a mí me sorprendía ver en el mismo lugar a las viejas organizaciones defensoras de derechos humanos de la sociedad civil que había estado con la Iglesia Liberadora, con comunidades indígenas, sentados en el mismo lugar que la Coparmex o que el Consejo Coordinador Empresarial. Tenía sentido, ¿no? Todos quieren tener una fiscalía que haga bien sus investigaciones y que logre caso por caso justicia. Pero creo que eso era una ilusión muy grande y tal vez deberíamos habernos acordado que este señor viejito, el fundador del PAN, que ahorita se me está yendo su nombre, Gómez Morín, decía que una buena receta para que no haya desilusionados es que nadie se haga ilusiones. Y mira, lo que propongo yo en el artículo que comentaste es que en realidad lo que hemos obtenido es lo que podía obtenerse de un movimiento que al final de cuentas le quitó a la presidencia de la República y a los gobernadores de los estados la posibilidad de nombrar directamente a los procuradores de justicia y le entregó ese poder a una cosa abstracta llamada sociedad civil. El mecanismo a nivel federal es el más barroco de todos. El Senado de la República convoca a todo mundo para que se presente una candidatura, y la última vez tuvimos algo así como 400 candidaturas. Había 400 personas que querían ser fiscal general de la República. Me parece que en el caso de Sonora, para la Fiscalía Estatal, ahí por el año 2019 también, 2018, tuvieron también más de 100 candidaturas. ¿Cómo se decide quién dentro de todas esas potenciales personas va a ser? El Senado o la legislatura escoge una lista más chiquita. En el Senado son una lista de 20, los estados normalmente es una lista de 10, a veces de 4, y esa lista ya reducida, después de la convocatoria, se le manda al gobernador o al presidente. Y entonces el Poder Ejecutivo va a escoger 3 de esos y se los manda de regreso a la legislatura. Si esto le suena que es un ping-pong medio absurdo, es porque es un ping-pong absurdo. La única cosa, lo que querían los promotores del sistema era que el Poder Ejecutivo no pudiera dar un dedazo y decir, esta persona debe ser. Y entonces lo que hacen es un sistema tan complicado que en realidad ni los gobernadores ni el presidente tienen seguridad de quién va a quedar en la fiscalía. Bueno, a menos, siempre hay un pero, ¿verdad? A menos de que por otro lado, los gobernadores, especialmente los gobernadores, tengan control de la legislatura. Y el peor de los casos, tenemos 32 ejemplos para analizar, pero yo creo que de los peorcitos es Tamaulipas. En Tamaulipas, el gobernador García Cabeza de Vaca ha tenido de una manera u otra el control de la legislatura en 3 ocasiones. Aunque ustedes no lo crean, es un gobernador de 3 legislaturas, porque tuvieron una elección para elegir una legislatura chiquita de 2 años, para que se fueran acoplando con otras elecciones, esas elecciones. Y la primera legislatura que venía con él traía una mayoría panista, entonces la controlaba completamente. La segunda legislatura tuvo muy poquita votación porque fue una elección atípica, que nadie estaba acostumbrado a que hubiera elección ese año, y otra vez volvió a ganar una mayoría panista. Y el año pasado, en 21,
teóricamente el gobernador perdió la elección y Morena quedó al frente de la legislatura, pero tú has visto el escándalo que hubo últimamente alrededor de Reynosa. Exactamente con ese tipo de tácticas, el gobernador ha logrado mover la mayoría para tener mayoría en la legislatura. Es decir, va comprando, va corrompiendo, etc. Bueno, si tú haces eso, entonces todo el ping-pong que te dije no sirve de nada. Y entonces el gobernador va a poner a alguien que le conviene a él. Ahora, lo peor, sin embargo, es no que engañan al sistema. No, el problema es que un fiscal general que viene de algo así como te acabo de decir para Tamaulipas, tampoco tiene por qué serle leal al gobernador. Y eso es una cosa bien grave. Cuando se iba un presidente o se iba un gobernador, pues se iba también su procurador general de justicia. Era parte de su equipo, se va con la administración que termina. Ahora, la regla es que duran 9 años, ese es el caso federal, o duran hasta 7 años con una posibilidad de reelegirse en algunos estados. Y entonces, ¿qué significa? Que la fiscalía se vuelve poderosa en sí misma. Entonces, el señor García Cabeza de Vaca, mi opinión personal, es que no debería estar tan seguro de que el fiscal general que puso le va a ser leal. Porque el día que tenga muchos problemas el ex gobernador, el fiscal bien puede cambiar de lado. Aparte, él tiene un lado al que irse, que es el suyo propio. Entonces, con lo que acabo de decir, con el ejemplo tamaulipeco, lo que puedes ver, Jesús, es que el sistema no benefició a una fiscalía que fuera realmente técnica, profesional y que arreglara los problemas de procuración de justicia. Lo que hizo fue cambiar el lugar de poder de los gobernadores y el presidente hacia otro lado. Ese otro lado, en teoría, debería ser la legislatura, que, por cierto, ese sería el caso federal. Ya a todo el mundo se le olvidó, pero se hizo todo este proceso que dije, y en la terna que presentó el presidente López Obrador estaba la persona que él siempre dijo que quería que fuera el fiscal general, Bernardo Batis. Pero también estaba Hertz Manero. Entonces, quienes dicen que el presidente obtuvo el fiscal que él quería, en mi opinión están equivocados. El presidente tuvo que poner tanto el que él deseaba, que es Batis, como alguien que fuera aceptable para los senadores de todos los grupos parlamentarios que estaban en el Senado. Ojo, porque esa es otra regla. Para que elijas un fiscal general necesitas tener 2/3 partes de la Asamblea. Entonces, en este país ya nadie tiene 2/3 partes. ¿Quién sale ganando aquí? Los partidos de oposición minoritarios. Ellos le pueden imponer al presidente, no el fiscal o la fiscala que el presidente desea, sino el que les conviene a ellos. Mucha gente dice, el señor fiscal ya debería ser removido. Y sí, gobernadores y presidente pueden quitar a los fiscales, pero la legislatura puede oponerse a la decisión de removerlos. Ahora, imagínate el escenario. El presidente decide remover al fiscal general y luego hay un voto en el Senado donde se hace una extraña mayoría para decir no, queremos que se quede. Y ojo, aquí es donde se junta lo jurídico, que es la estructura, y lo político. Hemos estado hablando los últimos, que ya son 6 meses, casi 8 meses, del pleito político entre el líder morenista del Senado, que es Monreal, y el presidente, ¿verdad? Claro. Bueno, ese líder, no desde hace 8 meses, desde 2018, tiene como su secretario técnico de la Jucopo a un alto dignatario de Movimiento Ciudadano. En otras palabras, el senador Monreal representa no solamente a Morena, representa a una coalición de partidos. Esa coalición de partidos es la que eligió a Hertz. A ver, te estoy dando una buena noticia. El sistema que creamos funcionó. Sí. Es mucho más plural que antes, ¿verdad? Claro. El único problema es que la pluralidad no fue democrática, fue élites. Claro.
ese es el problema. Le diste el poder de selección de los fiscales a una élite. Y el artículo, perdón por el rollo, termina haciendo una sugerencia arcaica. Durante 50 años, de 1857 hasta 1901, el fiscal general de la República y el procurador, porque eran dos cargos distintos, esos dos que se encargaban de la función, se elegían por voto popular. Igual que los ministros de la Corte, ¿eh? Ahora, tampoco era completamente abierto, porque las elecciones de la Constitución de 57 eran indirectas. Entonces, la primera jornada electoral, que es la que tenemos ahorita, no, perdón, es antes. Normalmente eran primer domingo de junio, había una elección y iban todos los ciudadanos, todavía no invitábamos a la mitad de la población, que eran las mujeres. Entonces, todos los ciudadanos iban, votaban, pero lo que elegían eran electores, es decir, representantes. Esos electores se reunían al mes siguiente, primer domingo de julio, y reunidos los electores, elegían presidente, diputados, senadores, ministros de la Corte, fiscal de la República. Eran elecciones. Por más que sean indirectas, pues había un voto popular que había que tomar en cuenta, ¿verdad? No es una mala idea. Un paisote, perdón por la expresión, tan grande como la California, que sería la octava economía del mundo si estuviera separada de Estados Unidos, elige a sus fiscales. Y no solamente eso, también tiene revocatoria contra los fiscales. Acaban de revocar a uno, según me cuentan, pero no he checado el caso. Entonces, sí hay una alternativa que no le da el poder de designación al presidente ni a las élites, sino a la ciudadanía. Yo creo que peor no podríamos hacerlo, ¿eh? Sí, totalmente. Oye, y lo estamos viendo reflejado. ¿Por qué? Porque a mí, tú corrígeme, por favor, tú eres el experto, pero me queda claro que los fiscales, la estructura, sigue respondiendo a esa élite. No responde a la víctima, no responde al ciudadano, a la ciudadana de a pie. Está respondiendo y sigue respondiendo a sus intereses políticos. Mira, de hecho, ahí hay otro tema que yo quiero mucho, pero nunca mis amigos abogados y abogadas me hacen caso. Yo siempre he dicho que las fiscalías no deberían tener delitos de carácter mercantil. Y los litigantes me odian por eso, porque normalmente si tú quieres cobrar una deuda, aparte vas al Ministerio Público para acusar de fraude al deudor, ¿sí? Y eso ayuda porque si se te aparece el policía ministerial, pues siempre se espanta tu deudor y capaz de que sí te paga, ¿verdad? Pero yo digo que eso es perverso porque la mayor parte de los delitos que le importan a la sociedad no tienen carácter mercantil. Entonces estás perdiendo tiempo en asuntos que aparte pueden ser muy corruptos, ¿sí? Entonces tú puedes tener a un gran empresario perseguido por otro gran empresario en una acusación de fraude y los dos van a estar alimentando la máquina de la corrupción. Yo siempre digo, quitemos esos delitos. Pero, Jesús, te cuento un chisme. Resulta que el fiscal general de Nuevo León, su especialidad como abogado no es el derecho penal, sino el derecho mercantil. ¿Cómo es posible? Bueno, el señor había hecho carrera y había sido magistrado en el Tribunal Supremo de Nuevo León, entonces la legislatura ya lo conocía, o sea, ya estaba metido en el circuito político. Pero a mí me da terror que una persona que no tiene experiencia en el litigio penal termine al frente de una fiscalía. Peor, me da mucha mala espina que un mercantilista esté al frente, porque entonces lo que está haciendo el fiscal potencialmente va a ser hacer pesos y centavos y ver qué intereses económicos son los más interesantes. Es decir, no van a tener, como dices tú, una visión de víctima, de resolver el agravio social. Y eso es lo que el sistema estadounidense ultrademocrático de elegir fiscales y a veces también los jueces arregla, porque dependiendo de la temporada y del momento histórico, la población va a tener ciertas intenciones. Oye, tenemos ahorita un problemón con los delitos de sangre, entonces necesito a alguien que sea eficaz al combatirlos y castigue a los culpables, y que aparte de los culpables sean de veras, ¿no? Luego puede haber otra temporada en que hubo muchos abusos de derechos humanos y entonces lo que queremos es un fiscal que haga justicia en esa materia. Anécdota, en Estados Unidos no hay comisiones de derechos humanos.
es la fiscalía, normalmente la federal, la que lleva los asuntos de derechos humanos. Y esa función se le hizo muy fuerte en la época de la lucha de derechos civiles, en los años 60. Entonces, creo que una solución democrática nos daría mejor resultado. Y otro chisme. Se supone que para compensar el defecto que acabo de exponer, en la ley federal, junto con el fiscal general de la República, el Senado tendría que escoger un comité ciudadano. Bueno, es el día que el comité ciudadano no se ha formado. Es más, el fiscal Hertz perdió 1 año y medio de su función como fiscal cabildeando que le hicieran una ley nueva, y la propuesta que él traía, apoyada por el senador Monreal, por cierto, era uno de los elementos primeros, quitar a los ciudadanos, quitar el comité ciudadano. ¿Qué se ganó? Hubo un gran debate y básicamente la ley que sí se había aprobado por consenso de todos, con un comité ciudadano, sobrevivió. Pero si tú te acuerdas, esto pasó hace más de 1 año, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, seguimos sin formar el comité ciudadano. Claro. El comité ciudadano es el que tendría que vigilar eso que dices tú. Oiga, señor fiscal, aquí están los datos estadísticos y lo que estamos viendo es que nuestras investigaciones en la fiscalía no responden a las necesidades de las víctimas. Tal vez sería importante poner énfasis en tales casos. No se meten directamente en el trabajo de la investigación de los delitos, pero sí le dan una línea y aparte sus recomendaciones son públicas. Entonces, si el fiscal general quiere seguir llevando asuntos que son de carácter mercantil en el fondo, o venganzas personales, que es lo que hemos estado viendo, ese comité ciudadano podría corregirlo, pero ¿cómo lo va a corregir si ni siquiera lo han formado? ¿Me explico? Claro, sí, totalmente. Mi querido Federico Anaya, yo de verdad te agradezco estos minutos para la octava, tu generosidad de tus comentarios. Un detalle, este asunto, aunque no podemos estarlo discutiendo en público todo el tiempo, porque luego nos cansamos, sí hay que regresar todo el tiempo. Acuérdate que hay 32 ejemplos, claro, aparte del federal, y yo creo que lo importante es ver cómo están funcionando las y los fiscales, y agarrarlos en curva, y luego analizar cómo fue posible que pasaran esos problemas. Y ojo, de vez en cuando hay buenas noticias. También hay que ver qué pasó bien para que se repita, ¿no? Claro. Federico, te mando un fuerte abrazo. Y cerramos con Paola Zavala, que nos habla precisamente de la criminalización de la pobreza, la criminalización por parte de la mujer, los cochupos, las tranzas, cómo el que tendría que cuidarnos se vuelve el victimario, cómo el que tendría que protegernos, el que tendría que garantizarnos el acceso a la justicia, se convierte precisamente en el primer enemigo para la impartición y la aplicación de la ley. Y siguiendo con este tema en revelaciones, vamos ahora con Paola Zavala, abogada, a quien saludo con mucho gusto. Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto estar en tu programa. Igualmente. Oye, hemos sido testigos en estos últimos días, en esta semana sobre todo, con casos que involucran el feminicidio, pero de filtraciones por parte nuevamente de las fiscalías e incluso de declaraciones que reconocen que no tienen ni siquiera investigaciones concluyentes, pero que acaban agrediendo a las víctimas, acaban agrediendo a los familiares de las víctimas. Yo la primera lectura que te pediría, Pau, es ¿qué tanto las fiscalías tienen la capacidad o saben tratar este tipo de asuntos, o es una estrategia muchas veces para lavarse la cara, o se dejan presionar por la cuestión mediática ante los casos que se están vertiendo? ¿Cuál es la lectura que tú le das al comportamiento de las fiscalías cuando se aborda precisamente el tema del feminicidio, cuando se aborda el tema de la revictimización? Pues mira, Jesús, tú te acuerdas que estuvimos insistiendo mucho tiempo en que las fiscalías fueran autónomas, porque durante sexenios vimos cómo las fiscalías funcionaban como una ventanilla de favores políticos, ¿no? Uh-huh. Entonces decíamos, bueno, se tiene que independizar del Poder Ejecutivo para que entonces, una vez que sean autónomas, puedan responder a los intereses ciudadanos de mejor manera. Y se hizo como toda una reforma en ese sentido, y ahora vemos que siguen respondiendo a estos intereses políticos y también siguen respondiendo a intereses mediáticos, ¿no? Con el tema de los feminicidios hemos visto casos muy lamentables en los últimos meses que son
continuamente la misma fórmula, ¿no? Una mujer muere, se hace un escándalo mediático, una mujer es asesinada, se hace un escándalo mediático de esto, y inmediatamente las fiscalías empiezan a dar pistas que están fuera del proceso para que la sociedad saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero nos van dando la cadena de lógicas, por ejemplo, lo que se armó en el caso de Devani, pero lo traemos desde siempre. ¿Te acuerdas, Leslie, no? Esta alumna de la UNAM que la Fiscalía de la Ciudad de México en ese entonces dijo que se había ahorcado sola con un teléfono, ¿no? Entonces nos iban dando pistas, y evidentemente no fue así, que hacían que dentro del debate público, dentro de la opinión social, empezáramos a decir, pues igual y sí se ahorcó. Tal vez Devani también se aventó sola, ¿no? Tal vez esta mujer se quemó, la otra se envenenó. Y me parece que esas lógicas responden a varias cosas. Uno, primero, hay casos que se hacen mediáticos, pero un montón no. Imagínate todos los que no sabemos, Jesús, en todas las fiscalías estatales, que ni siquiera llegan a tener esta relevancia mediática, y cómo los manejan las fiscalías. Si así manejan los que vemos, imagínate los que no vemos. Y en los que vemos, me parece pues muy importante decir que lo que hemos venido insistiendo muchas feministas sobre el pacto patriarcal, muchas veces es una cosa, hasta yo diría inconsciente, ¿no? De pensar de que la primera reacción de quienes hacen las investigaciones es pensar que las mujeres mismas se hicieron daño, y no pensar que hay un perpetrador y hay una violencia de género atrás de estos delitos. Oye, Paola, ahorita que describías esta situación, es una cuestión sistemática, es decir, pasamos de las procuradurías a las fiscalías, habló mucho de autonomía, hubo voces que decían que era un paso que podía mejorar las condiciones en la impartición de justicia, pero nos topamos con las mismas mañas que veíamos desde que existían, obviamente, las procuradurías estatales. Es una cuestión ya de sistema, es una cuestión de formación de las personas que están ahí. ¿Cómo entendemos eso? Sí, yo creo que sí es un tema sistemático, porque lo vemos en realidad, lo vimos en Nuevo León, lo vemos en Morelos, lo vemos en Veracruz, lo vemos en la Ciudad de México, lo vemos a nivel federal, lo vemos en Jalisco. O sea, si encontramos ejemplos de este tipo de actuación en las fiscalías de todos los estados de la República y también a nivel federal. Yo creo que es un tema de formación. Primero, entender que la justicia, ¿no? Cuando llegan a esos lugares, la justicia se vuelve un espacio de poder, ¿no? De poder, que al final es poder político, ¿no? En intercambio de favores. Y eso me parece que no se rompió con las autonomías, lo que decía al principio de la entrevista, no se rompió con las autonomías de las fiscalías. La amenaza de la cárcel sigue siendo el principal poder de las fiscalías para cualquier ciudadano, ¿no? Ciudadana, para sembrar delitos, o para perseguir, o para no perseguir, o para crear historias como las que hemos estado viendo, ¿no? Dar ciertas pruebas que hagan que socialmente nosotros nos hagamos una historia a nivel social. Entonces, tienen un poder muy grande las fiscalías, y ahora lo que avanzamos es, bueno, pues yo creo que ahora está más complicado, porque ahora ni siquiera los gobernadores se hacen cargo de sus fiscales, ¿no? Porque dicen, no, pues son autónomos, ¿no? Yo no tengo nada que ver, y entonces, ¿quién fiscaliza a los fiscales? A las fiscales también, ¿no? Entonces, nos estamos persiguiendo a la cola desde hace muchísimos años, y no logramos esta justicia que intente ser lo más imparcial posible, que reaccione igual a casos mediáticos que casos no mediáticos, donde las personas estén capacitadas, pero sensibilizadas, pero que sean suficientes, que estén bien pagadas, también hay que decirlo. Me parece bien importante, las condiciones de la mayoría de las fiscalías son condiciones deplorables, comparten una computadora 7 personas, les pagan muy mal, tienen horarios muy largos, muy extendidos, donde también llegan las víctimas, y los ministerios públicos pues están muy cansados, ya no hacen su trabajo bien. Entonces, nos falta revisar muchas cosas de por qué el sistema de justicia no está avanzando. No sé, en lo que hemos avanzado en las legislaciones en temas de feminicidios, suben penas, hacemos protocolos, pero esos protocolos están como muy desligados de la realidad, ¿no? Al final, lo que nos han dicho muchas víctimas es: nunca me dieron el botón de pánico, nunca me dieron la seguridad, o sea, me otorgaron una seguridad de algún policía que me estuviera acompañando, porque son insuficientes, o porque a lo mejor no tienen los recursos, o porque los mandan durante 20 minutos con las víctimas, y después el resto del día están haciendo otras labores. Entonces, creo que todo eso es lo que hay que revisar a fondo. Mi querida Paola, hay un dato que me llama mucho la atención, y que tiene que ver precisamente con esta autonomía, y que en parte ya lo mencionabas. Hay gente muy mal pagada, hay gente que a final de cuentas no se le están dando los impulsos necesarios o los estímulos
necesario. Eso también se convierte en un caldo de cultivo para la corrupción. Pero, ¿qué tanto cuando hablamos de una élite en la impartición de justicia, hablamos también de que efectivamente un gobernador se lava las manos, es decir, la fiscalía pues ya no está bajo mi control, pero sigue involucrado o involucrada en las decisiones de la fiscalía? Sí, pues esa es ya la frontera que se borró, ¿no? Entonces nadie es en realidad responsable, que es lo que nos hace pues cuestionarnos muchísimo, no solo en los casos de feminicidio, sino en general. Primero, como decisiones de Estado, ¿no? Estamos viendo, y lo he dicho siempre y contigo muchas veces, que hay cárceles en este país llenas de personas que cometieron delitos patrimoniales, sobre todo temas de robo, y donde ahí está puesta la mayoría de las investigaciones y de trabajo tanto de fiscales como de policías, cuando hay delitos gravísimos, ¿no? Como estos que estamos viendo, como desapariciones forzadas, trata de personas, narcotráfico, bla, 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 que ni siquiera se llevan, se siguen las líneas de investigación, porque ni hay las capacidades, ni hay el conocimiento, ni hay el presupuesto, y entonces seguimos haciendo una justicia en donde cuando salen estos casos, ¿no? Como el de Devani, o sea, como todos estos casos que hemos venido viendo en los últimos años, la verdad es que lo que hay también de fondo es una incapacidad técnica de las fiscalías de dar seguimiento y de hacer una investigación real. Y también hay muchos conflictos políticos y también hay un enfoque de género que no hemos logrado superar. Nos escuchamos y vemos la próxima semana aquí en el canal de YouTube. Es Revelaciones, soy Jesús Escobar Tobar y como siempre un gusto, como siempre un placer.